nicolaítas, hermano, es el peligro, podríamos decirle, de un evangelio o de una bésora mezclado. Era una mezcla. Entonces, en el contexto bíblico, nosotros tenemos Apocalipsis 2, versículo 6 en Éfeso, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Y en Apocalipsis 2:15, en la congregación, en la iglesia de Pérgamo, la iglesia que va a venir después de Mirra, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Entonces, acá el Señor está hablando de obras de nicolaítas y doctrina de nicolaítas. Son dos cosas. En Éfeso está con las obras de los nicolaítas, y en Pérgamo va a hablar de la doctrina de los nicolaítas. Entonces, estos son dos niveles, ¿verdad? Las obras de los nicolaítas, que son las prácticas, el estilo de vida, y después tenemos la doctrina, es decir, la enseñanza, el sistema, la ideología de lo que ellos eran. ¿Quién eran los nicolaítas? ¿Quiénes son? El origen, como le dijimos el otro día, el origen de los nicolaítas, ¿verdad? Es en griego Nikolaos, victoria sobre el pueblo, quiere decir Nikos, victoria, Laos, pueblo, Nikolaos, de Nicolás. Entonces implicaba dominar, someter, controlar al pueblo. Entonces, algunos padres de la iglesia primitiva, como Irineo, Hipólito, Clemente de Alejandría, afirman que los nicolaítas seguían a Nicolás de Antioquía. ¿Quién es Nicolás de Antioquía? Bueno, cuando leemos nosotros en Hechos capítulo 6, versículo 5, uno de los 7 diáconos era Nicolás. Habría caído en desviación doctrinal, combinando la fe en el Mesías con prácticas paganas. Entonces, las características según la tradición y textos antiguos nos están diciendo que los nicolaítas venían de una transgresación de lo que es la doctrina y la práctica, es decir, las obras, que un tal Nicolás se desvió y comenzó a enseñar o a practicar paganismo, ¿verdad? También mezclado con la doctrina de los apóstoles. Entonces esto hace que primero enseñaban a mezclar la fe con idolatría, los nicolaítas. Los nicolaítas mezclaban la fe con la idolatría. Promovían también la inmoralidad sexual como algo permitido. Estaba permitido todo lo que era inmoralidad sexual. Después lo vamos a profundizar un poquito, porque eso tenía que ver que estaba todo bien, es decir, el espíritu era lo que tenía que uno trabajar y hacer, pero bueno, la carne, el cuerpo no tenía nada que ver con eso. Entonces justificaban vivir como el mundo, ¿sí?, pero con la gracia de Dios. Entonces era una mezcla. Podías estar bien con el mundo, podías vivir como quisieras, pero estaba la gracia de Dios, que eso no cambiaba. Y que entonces los nicolaítas también crearon una casta clerical que dominaba al pueblo. Entonces eran estas 4 cosas, estas 4 características que nos marcaban. Enseñaban a mezclar la fe con la idolatría, promovían la inmoralidad sexual como algo permitido, justificaban vivir como el mundo, como cualquiera, pero con la gracia de Dios. Y crearon una casta clerical que dominaba al pueblo. Entonces, ¿de qué se trata su doctrina? Bueno, ahí les estoy pasando yo lo que el PowerPoint de los nicolaítas, y ahí tenemos, por ejemplo, lo que les decía de prosélito de Antioquía, que no era judío, era griego,
Entonces eso lo tenemos en Hechos capítulo 6 del 3 al 5. Conquista, somete, manipula al pueblo y a los laicos, dejando a un lado la importancia de la estructura establecida por Dios, llevando a que se idolatre a las autoridades de la iglesia. Y ahí tenemos algo en 1 Corintios 11:3, que permiten comer cosas sacrificadas a los ídolos, y esto cuando nosotros vemos las para allá, comer sacrificado a los ídolos tenía que ver con las sacerdotisas y la prostitución religiosa, entonces idólatra, ¿verdad? Entonces esto era lo que pasaba. Entonces continuaban con esas prácticas a las cuales estaban prohibidas, pero bueno, ellos seguían en esa práctica. Conocida la secta de los nicolaitas por la permisividad, eran permisivos espiritual y sexual con que se actuaba. Fue elegido diácono, pero luego no se habla de él. Lo más probable es que se volvió atrás en sus caminos. Este es Nicolás. Bien, entonces viene de una desviación doctrinal y una desviación en los actos, una mezcla, ¿verdad?, con esto de la idolatría. Entonces, ¿de qué se trata la doctrina de los nicolaitas? Y representa dos peligros muy importantes, son dos peligros. Primero, el liberalismo moral. ¿Sí? Rienda suelta a lo moral. No importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es el espíritu. Este era el lema. El lema nicolaita era, no importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es el espíritu. Entonces, vos podés orar, ayunar, hacer todo por el espíritu, pero después vos podés estar en relaciones sexuales, en orgía, en cualquier cosa, no hay problema, te emborraches, no hay problema. Con el cuerpo no tiene nada que ver con lo espiritual. Esto es lo que decían, erróneamente, lógicamente. Entonces, promovían también un evangelio de gracia barata. Pecar sin consecuencia. Estos son nicolaitas. Entonces el resultado, permisividad, permisible, sexual, idolátrica, falta de santidad. Todo eso era el resultado de estas prácticas, de estas obras de los nicolaitas y de esta doctrina que verdaderamente era muy peligrosa. Muy peligrosa. Y entonces, justamente, cuando nosotros vemos, ahí le voy a pasar otro, estos dos peligros, entonces primero era el liberalismo moral. No importa lo que hagas con tu cuerpo, lo importante es el espíritu. Promovían un evangelio de gracia barata, que pecar sin consecuencias, no había consecuencias. Resultado, permisividad sexual, idolatría, falta de santidad. Lo segundo, peligroso, era el dominio religioso. ¿Sí? Ahí tienen ustedes. Dominio religioso. Jerarquía que controlan al pueblo, anulando el sacerdocio de cada creyente. Y esto, hermano, ahora después vamos a ir viendo, pero todas estas cosas que ya estaban pasando en el tiempo de la iglesia de Éfeso, en el tiempo de la iglesia de Pérgamo, ahora vamos a ver después que terminamos con Nicolaitas, veremos a Esmirna, pero en ese tiempo ya estaban Nicolaitas, ya estaba esta doctrina y estas obras de los Nicolaitas, que nosotros vamos a ir viendo qué pasa hoy. Entonces, este dominio religioso, jerarquías que controlan al pueblo, anulando el sacerdocio de cada creyente, hermano, eso es contrario al Evangelio, es contrario a la Escritura. Y introdujeron la idea de que solo algunos ungidos, algunos son solamente los ungidos, los hombres de Dios, aquellos que tienen, ¿verdad?, y tenían acceso a Dios, solamente algunos. Entonces, esa era una élite, ¿verdad? Era una élite, unos pocos que gobernaban y dominaban y controlaban a la mayoría, a los laicos, a la gente que estaba ahí, al rebaño, ¿verdad? Como muchas veces hemos escuchado también. Y el resultado de eso, ¿verdad?, de este dominio, de este control al pueblo, de este vencer al pueblo, era la manipulación.
el abuso espiritual, la pérdida de libertad en el espíritu. Y esto es muy importante, hermano. Entonces, por eso es que en la congregación, tanto de Éfeso y de Pérgamo, el mismo Señor, el mismo Yeshua les va a decir: yo lo aborrezco. ¿Sí? Ustedes aborrecen y yo también aborrezco. Esto que yo aborrezco, tanto las obras como esa doctrina, la aborrezco. Porque la doctrina nicolaíta anula el madero, anula la cruz, promueve la carne y no la santidad. Segundo, divide el cuerpo, crea élites religiosas y esclaviza al pueblo. Mata la identidad de hijos, roba el sacerdocio universal, que era el propósito, como dice Éxodo 19, que leemos, él quería una nación santa, una nación de sacerdotes. Pedro también lo dice en 1 de Pedro 2:9. Y deforma el testimonio del reino. Hace del evangelio un sistema corrupto. Hace del evangelio un sistema que se puede vivir como sea, que podés pecar y no hay consecuencia, de que podés mezclar la fe con idolatría, de que podés hacer lo que se te antoje. Y eso, lógicamente, que es una falsa doctrina, pero es muy peligroso. Y esto era la obra y la doctrina de los nicolaitas. La historia y la evolución de los nicolaitas es del siglo I al siglo II, ¿sí? De cómo empezó, de cómo siguió. Las corrientes gnósticas y helenistas influenciaron a la iglesia. Y eso fue que estos nicolaitas son los precursores de la mezcla entre el paganismo, que el paganismo es la idolatría, las costumbres griegas, las costumbres romanas, ¿verdad? El paganismo y los creyentes nacientes, los creyentes que nacían en la fe de Yeshua. Entonces era una contradicción, era una mezcla. Posteriormente se vinculan con corrientes gnósticas que negaban la necesidad de la santidad práctica. Por eso decían que lo que hagas con el cuerpo no tiene nada que ver, lo importante es el espíritu. Entonces no se mezclaba, ellos hacían esas distinciones. Entonces, para preguntar quiénes serían los nicolaitas hoy, ¿verdad? ¿Quiénes serían hoy los nicolaitas? El espíritu nicolaíta sigue vivo en formas modernas, y aunque no lo creamos, aunque nos cueste creer todas estas cosas, el evangelio permisivo, el mensaje simplemente y sencillo de Dios es amor, que es verdad que Dios es amor, pero es un Dios, ese Dios amor, pero sin arrepentimiento. ¿Se entiende? Que Dios te ama, no importa lo que hagas, no importa si te arrepentís o no te arrepentís, no importa si vas a seguir como, bueno, ese Dios es amor, ese Dios amor no es del todo real. Todo es gracia por el otro lado, sin cruz, sin santidad. Todo es gracia, todo hay perdón, todo hay que sí que hay perdón, que sí que hay gracia y que sí, pero hay que arrepentirse, hay que cambiar, hay que dejarse tratar por el Señor, y eso es lo que hace la contradicción, ¿verdad? Entonces, hoy podemos ver los nicolaitas en la misma modernidad de lo que tenemos hoy como congregaciones, como iglesias, como asambleas, todas estas, las mismas, tolerancia al pecado en nombre de la inclusión. Con tal de que la gente venga, permitimos cualquier cosa, toleramos el pecado, toleramos un montón de cosas para que se nos llenen los lugares, para que la gente venga. Y eso hace una mezcla de la verdad con la mentira, del pecado con la santidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero le permitimos, lo toleramos, y eso es nicolaíta. Un evangelio permisivo. Pero no solamente eso. Religión
clericalista, clérigos, la religión de los clérigos. ¿Qué es un clérigo? ¿De acuerdo? Un papa, un cura. ¿Qué es un clérigo? Un líder o líderes que manipulan, controlan y enriquecen a costa del pueblo. Y esto es serio, hermano, y bueno, lo hemos visto y ya lo tenemos como acostumbrado y metido como algo normal o común, mejor dicho, común, normal no es. Pero líderes que manipulan, controlan, enriquecen a costa del pueblo, sistemas donde el pueblo no participa, solo obedece. Esto es nicolaíta. Esta es la doctrina y las obras de la nicolaíta. Es un cristianismo mezclado con paganismo, costumbres del mundo metidas en la fe. ¿Sí? Y esto lo veremos en las congregaciones, en las iglesias, en las asambleas, celebraciones, filosofías o ideologías que contradicen la escritura, contradicen la palabra. No está en la Biblia, pero son costumbres paganas, que las podemos meter, las podemos poner, y eso para alegrar un montón de cosas que nada tiene que ver con nuestra fe. Entonces, este mismo peligro, sigue siendo un peligro en el corazón humano, es decir, justificar el pecado con excusas, en congregaciones manipular y gobernar al pueblo en vez de servirlo, en la sociedad disfrazar el evangelio para hacerlo más atractivo, diluyendo su verdad. Esto es de la doctrina nicolaísta y las obras de los nicolaítas. Por eso es algo tremendo y es algo que aún podemos seguirlo viendo, aunque permanece esa ideología, ¿verdad? Ese espíritu nicolaísta sigue estando. Entonces, lo que debemos preguntarnos nosotros para dar más o menos un final a esta parte de los nicolaítas y que nos quede claro, es: ¿estoy tolerando en mi vida cosas que Yeshua aborrece? ¿Será que mi fe me lleva a mayor santidad o me acomoda al mundo? ¿Me someto al Ruach HaKodesh? ¿Me someto al Espíritu Santo o a sistemas de hombre? ¿Estoy siendo un sacerdote activo o un espectador pasivo? Todas estas preguntas las debemos hacer en este contexto de Apocalipsis capítulo 2, ¿verdad? Que nos está confrontando con los nicolaítas. Entonces, para hacer un resumen final de este nicolaíta, de este tema de los nicolaítas, es decir, no fueron un solo o un grupo en el siglo I. Representan un espíritu de corrupción que busca, primero, dominar al pueblo de Dios. Y segundo, mezclar el evangelio con pecado e idolatría. Eso es nicolaíta. Entonces, el Mesías lo aborrece esto, porque quita la santidad, roba la libertad en el espíritu y anula el testimonio de su reino. No tolerar lo que Yeshua no tolera, vivir una fe pura, libre, santa y activa. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, los nicolaítas, hermano, es una desviación doctrinal y de prácticas, de obra, que se mezcló la fe con el paganismo, con la idolatría, que se mezcló el libertinaje moral para pecar sin consecuencia. Entonces acomodaban el mensaje, y estos son los nicolaítas. Y vemos ahí, después con el progreso de las iglesias, cómo eso fue desarrollándose, y hasta hoy, hermanos, tenemos todavía los arrastres de esta doctrina y de estas obras de los nicolaítas. Así que no sé si, lógicamente, algunos han entrado después de lo que estábamos diciendo, pero hemos dado un repaso de quiénes son los nicolaítas, de qué se trataba, de cuáles son sus doctrinas, de cuáles son sus obras, para que quede más o menos claro
quiénes son o quiénes fueron los nicolaitas en su momento, en la parte histórica, pero también cómo siguen los nicolaitas en cuanto a la ideología, en cuanto a ese espíritu nicolaita que aún nos sigue arrastrando hasta el día de hoy en las iglesias, en las asambleas. Sigue ese control, sigue ese dominio y sigue un montón de esta doctrina nicolaita. Así que es un peligro, tenemos que tener cuidado y tenemos justamente, si estamos en la restauración de todas las cosas, restaurar esto que nos llama la atención el Mesías con estas cartas donde Juan revela a las congregaciones de Éfeso y de Pérgamo: cuidado, que ahí están los nicolaitas, cuidado con su doctrina, cuidado con las obras de los nicolaitas, a las cuales yo aborrezco y ustedes también aborrecen. Y en eso lo elogiaba a Efeso, lógicamente, ¿verdad? Entonces, continuando, hermano, en este estudio de Apocalipsis, capítulo 2, desde los versículos 8 al 11, tenemos la iglesia de Esmirna. Y como decíamos, contiene la letra Bet del abecedario, del alefato hebreo, la Bet desde la Torá, ¿verdad? Y los profetas, nosotros podemos ver un punto de partida. ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis sobre Esmirna? ¿O qué dice el mensaje, verdad, que Juan está llevando a la iglesia de Esmirna? El mensaje es breve, ¿verdad? La congregación de Esmirna es elogiada por su fidelidad en medio de tribulación y pobreza. Se le advierte un sufrimiento venidero, pruebas, cárcel, y algunos serán tentados para padecer 10 días. Se le manda no temer y ser fiel hasta la muerte. La promesa, la corona de vida. Y el que venciere no será herido de la segunda muerte. Este mensaje podemos decir que es una ternura del pastor, una ternura del Mesías, que le dice: yo soy el primero y el último, yo soy el Aleph y la Tav, y la llamada a perseverar bajo la persecución. Él aquí, en esta carta a Esmirna, no le está acusando de nada, no le está reprochando nada, no le está llamando la atención de nada, simplemente la está animando, la está fortaleciendo por lo que va a vivir, por lo que va a pasar. Esta congregación es la que va a sufrir la muerte, ¿verdad? Va a sufrir la cárcel, va a padecer. Es la iglesia o la asamblea de los mártires, que se llamaban los mártires, es decir, los que morían por la fe. Entonces, se le manda a no temer y ser fiel hasta la muerte. Y esa promesa de darle la corona de vida, porque aquel que tiene la expectativa de que va a morir o de que va a ser encarcelado y torturado y después muerto, lo único que quiere es la vida. Entonces lo que se le promete al que venciere no será herido de la segunda muerte. Entonces la fidelidad en el sufrimiento resalta aquí. Pobres pero ricos, la oposición exterior, es decir, hay una sinagoga, la sinagoga de Satanás, y la promesa escatológica. Ahora vamos a explicar, porque la sinagoga, en este caso dice sinagoga, en lo demás son iglesias, es lo mismo. Sinagoga e iglesia tienen que haberlo puesto igual. Ahora, eso tiene que ver con algo muy sesgado que tenemos ahí en la Valera, pero lo vamos a ir explicando. Entonces dice, Esmirna, que sale de la palabra mirra, es un símbolo profético del sufrimiento con propósito. El nombre o esa cualidad asociada a Esmirna, que es la mirra, sugiere, ¿verdad?, la amargura y perfume. La mirra era usada como medicina, como perfume, y en el contexto de sepultura. La mirra tiene que ver con la muerte, la sepultura, ¿verdad?, para darle aroma. Con eso se embalsamaba, ¿verdad?, a los cuerpos, se les ponía para que tuvieran perfume. Bueno, todo eso era la mirra. Y ellos tenían
justamente también se usaba como medicina, y en esa lectura simbólica que simboliza, ¿verdad?, también el libro de Apocalipsis, el sufrimiento del pueblo produce una fragancia, una ofrenda o una curación, podemos decir también, y a la vez alude al camino del siervo sufriente. Entonces, parece que Yeshua quiere que esta iglesia de Esmirna participe también de su sufrimiento. Entonces, el dolor y la amargura no son ausencia de Dios, sino a menudo el contexto en el cual Dios hace una obra de purificación y testimonio. Entonces, la letra B en la pictografía significa, o el simbolismo espiritual, dice, ahí hay un micrófono prendido, a ver si me lo revisan, que apaguen los micrófonos mientras damos la charla, ¿qué les parece? Revisen ahí los micrófonos. Entonces, la letra B en hebreo, en su origen pictográfico, representa la casa, la tienda, es decir, un espacio que acoge, protege y en su lugar de familia y presencia. El significado principal, la casa, habitación, lugar de morada, Beit. ¿Sí? La puerta o entrada, la Bet, abre la palabra con que empieza la Torá, Bereshit. En el principio, Bet, como puerta de la creación, Dios hace morada. El número es la dualidad, el número 2, ¿verdad? Indica testimonio, relación, alianza, dos partes, la interacción entre Dios y su pueblo. Entonces, la implicación espiritual de la Bet, ¿verdad?, la casa, la tienda, la alianza, ese pacto, nos recuerda que la comunidad o la casa de Dios existe para ser la morada del Rúa, la morada, ¿verdad?, de su espíritu, la morada de Dios mismo. En el contexto de Esmirna, incluso en la casa golpeada por persecución, Dios mora. La casa puede ser quebrantada y aún así ser el lugar donde se revela Yeshua. Entonces, nos va a plantear aquí que el sufrimiento, la persecución, la muerte misma no hace que Dios no esté, ni que se aparte, ni que las cosas estén mal. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es todo lo contrario. Acá no se le está criticando nada, todo lo contrario. La congregación de Esmirna es como un bálsamo. Es alguna congregación que él puede confiar. Entonces, la conexión con la Torá, o patrones que nosotros podemos ver de esta prueba a la fidelidad, ¿sí? Podemos dar muchos ejemplos de esto, ¿verdad? De Abraham, de José, de Jacob. Por ejemplo, Abraham y el altar, la prueba de la fe en el Génesis 22. Toma la obediencia en la prueba. Abraham camina hacia el... podemos después, vamos a ver si hacemos tiempo con esto. Pero entonces, ve la casa en mirra o perfume de sepultura. La imagen es la casa perfumada por la fragancia del sufrimiento. Es decir, el sufrimiento no elimina la morada, la santifica. Y la Bet, como casa, como tienda, Esmirna, está en la frontera entre la vida visible, la persecución y la promesa de la corona. La puerta de la eternidad se atraviesa fielmente a una costa de la vida. Es decir, no va a terminar con la muerte y el sufrimiento. Él les promete, dice, mira, yo soy el que estuve muerto y hoy vivo. Y yo les prometo la vida, les prometo la vida, la corona de la vida. Quédense tranquilos que si pasan de esta manera y si tienen que sufrir, yo los voy a levantar a una resurrección mucho mejor. Entonces, esta dualidad del creyente enfrenta dos realidades simultáneas: pobreza versus riqueza espiritual.
Muerte versus corona de vida. ¿Sí? Beth nos recuerda que la comunidad vive en esta tensión llamada a testificar. Entonces, vamos a ir repasando ahora, vamos a ir llevando a profundidad la carta de Esmirna. Vamos a ver a Esmirna ahora con todo su detalle. Comencemos, ¿verdad?, con este capítulo 2, versículo 8. ¿Y qué dice? Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo le daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una promesa tremenda, hermano, y una promesa solo aquellos para los que van a padecer o van a sufrir. La iglesia de Esmirna va desde el año, en lo que sería histórico, desde el año 64 al año 313, después del Mesías. Y esta segunda iglesia que recibe el mensaje de los 7 espíritus de Dios en Esmirna, la iglesia de los mártires, como se le llama históricamente, la era de la iglesia de Esmirna comenzó cuando Nerón comenzó a perseguir activamente a la iglesia en el año 64. A ver, ¿qué me están hablando ahí? Un segundito, hermanos. Segundito. Señor. Amén. Seguimos. Entonces, Nerón comenzó a perseguir activamente a la iglesia en el año 64 y terminó finalmente con el edicto de Milán de Constantino en el año 313 después del Mesías, al final de un intenso tiempo de persecución que duró 10 años. Entonces, esos 10 años aparentemente, como dice la Escritura, ¿verdad? Un día es como, bueno, ese 10 años serían 10 días, esos 10 días que dice que le dice el Mesías que va a sufrir. 10 días, una prueba de 10 días. Eran 10 años que justamente es lo que está diciendo la carta de Esmirna. Entonces, Esmirna significa, como dijimos, mirra, una hierba amarga que representa la muerte. La mirra es un aceite de unción que se usaba para preparar a los muertos para el entierro. Cuando más se tritura, más dulce es la fragancia. Dice que Tertuliano, un abogado cristiano del año 145 al 202 después del Mesías, escribió al emperador romano en su apología, es un escrito, apología, en el capítulo 50, cuando más a menudo los tritura, más en número crece, dice. La sangre de los cristianos es semilla. Así escribió ese hombre en el tiempo de los mártires, en el tiempo donde se entregaban a los creyentes, a los animales, a ser matados de una forma cruel. Así fue con los mártires de ese periodo de tiempo.
fueron aplastados por toda la furia del Imperio Romano, pero cuando más los mataban, más fragante era el aroma ante Dios y los hombres. Los hombres se maravillaron de su gran coraje y se convirtieron a el Mesías más rápido de lo que Roma podía matarlos. No menguaba la fe, no menguaba el coraje, no menguaba eso, porque ellos tenían eso asumido, que no importa el sufrimiento, no importaba la tortura y aún la muerte misma, porque el que les hablaba y el que estaba allí era el que había muerto y estaba vivo, y el que los iba a resucitar a una resurrección mejor, aquel que les prometía la corona de vida, aquel que les prometía que el que venciere no iba a sufrir daño de la segunda muerte. Y el mensaje, ¿verdad?, de Apocalipsis, que estamos leyendo, escribe el ángel de la iglesia que está en Esmirna, el primero y el último, el que estaba muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. El Mesías se dirigió a esta iglesia, hermano, perseguida, con el título El primero y el último. Era para recordarles que como el Al-Staff, ahí está, ahí le dice entrar, hermano. Él conocía de antemano toda su persecución y estaba en control de ella. Es natural que los perseguidos se pregunten si Dios los ha olvidado o si ha permitido el control de la historia, si lo ha perdido, ese control. Entonces, cabe que muchas veces puedan dudar y puedan tener alguna decaída en eso, pero el Mesías dice: yo conozco tu tribulación, yo conozco por lo que estás pasando, me conozco dónde estás viviendo, qué es lo que te está ocurriendo. No hay nada al azar, todo está controlado. El Mesías era muy consciente de su persecución, por lo que les asegura que Él es el autor de la historia. Esta persecución permitió a la iglesia participar de sus propios sufrimientos. Esto es, como Pablo decía, participamos, somos partícipes de los sufrimientos del cuerpo del Mesías en nosotros. Además, el Mesías dice que estaba muerto y tiene que volver a la vida. En otras palabras, habiendo vencido la muerte, al pasar por ella, animó a la iglesia de Esmirna a seguir su ejemplo, sabiendo que recibirían una resurrección mejor. Y si usted abre Hebreos capítulo 11, versículo 35, dice: las mujeres recibían a sus muertos por resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación, para que pudieran obtener una resurrección mejor. Anote ese pasaje. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 35. Es un pasaje tremendo, pero ahí dice eso, que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Pero acá hay algo que nos llama la atención y dice que aquellos que afirmaban falsamente ser judíos, y cuando Yeshua vino, estuvo entre los hombres en la tierra para reclamar los derechos del trono de su padre David, los líderes del templo discutieron su reclamo. Querían un tipo diferente de Mesías, lógicamente, uno que luchara contra los romanos y los convirtiera en una nación independiente. Y Yeshua, sin embargo, entendió que el Padre, que el Eterno, había levantado a Roma como el imperio de hierro, descrito en Daniel 7:7. Y es lo que tenemos que entender. Usar el poder de Dios para derrocar este cuarto imperio
habría ido en contra del decreto divino en el tiempo de Jeremías, cuando Dios levantó imperios mundiales para poner a Judá en cautiverio. No se puede ir en contra de la voluntad de Dios, hay que someternos a Él. Someternos para que entonces el enemigo huya. Además, el liderazgo religioso no estaba de acuerdo con las enseñanzas de Yeshua, ya que sostenían las tradiciones de los hombres por las cuales adoraban a Dios en vano. Eso lo dice Isaías 29:3, citado en Mateo por el Señor en el capítulo 15, versículos 7 y 9. El heredero legítimo al trono de Judá tenía en sus manos el derecho de ser llamado Judá o judío, judaíta, en griego judío. Si algún hombre de Judá o cualquier grupo de judaítas se rebelaba contra el rey, o si se mudaban a otro país para comenzar su propia nación independiente, ya no eran judaítas. Desde un punto de vista legal, su genealogía no cambiaría, por supuesto, pero ya no eran ciudadanos judaítas. Tampoco podían reclamar el estatus de su nación como el verdadero Judá. Judá era el territorio y el pueblo que estaba gobernado por el rey legítimo. Un buen ejemplo se encuentra en la historia de la rebelión de Absalón contra David. Cuando David y sus leales seguidores abandonaron Jerusalén como refugiados por un tiempo, uno podría preguntarse qué grupo era realmente Judá. ¿Fue la mayoría de los judaítas los que fueron gobernados por Absalón? ¿O fue el pequeño grupo el que le fue leal a David? Desde una perspectiva legal, ¿dónde estaba Judá en ese momento? ¿No estaba en el verdadero Judá en el exilio con David? Dado que el conflicto del nuevo pacto del Brit Hadashah fue simplemente una repetición de Absalón usurpando el trono de David, vemos que surge la misma pregunta en el primer siglo. Yeshua era el heredero legítimo al trono, pero su trono fue usurpado por los principales sacerdotes que actuaban como hijos espirituales de Absalón. Cuando Yeshua vino a Judá como el heredero legítimo del trono de David, los que reconocieron su derecho legítimo siguieron siendo judaítas, judíos. Pero los que lo rechazaron perdieron el derecho a ser llamados judíos. Sabiendo esto, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es lo que es exterior en la carne, pero es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es lo que es del corazón, por el espíritu, no por la letra, y su alabanza. Judá, alabanza quiere decir Judá, no es de los hombres, sino de Dios. Aquellos que fueron reconocidos por los hombres como judíos no eran el grupo que Dios reconoció como judíos. Las opiniones de los hombres, incluso cuando son la opinión mayoritaria, siempre están equivocadas cuando entran en conflicto con la verdad de Dios. Por lo tanto, cuando nos referimos a los judíos de hoy como judíos, se entiende que simplemente estamos, ¿verdad?, acomodando la definición del término de los hombres. Teniendo la perspectiva de Dios y conociendo la ley, entendemos que aquellos que siguen al rey de Judá son los verdaderamente judíos, si no por la genealogía, ciertamente por la ciudadanía legal. Juan también entendió esto, y los 7 espíritus del Señor y el mismo Mesías glorificado, entronado, tremendo, instruyeron a Juan para que escribiera sobre aquellos que dicen que son judíos y no lo son, sino que son una asamblea, una congregación de Satanás. De hecho, como veremos más adelante, esto se repitió
en el mensaje de la iglesia a Filadelfia, Apocalipsis 3:9. Eso lo vamos a ver después. Así que tenemos que ver bien, a primera vista, esta parte del mensaje de Esmirna parece fuera de lugar. Estaba hablando de la tribulación que vendría en Esmirna, pero sin embargo inserta esta declaración sobre los falsos judíos que afirman ser judíos. Sin embargo, sabemos que la campaña de persecución comenzó con la crucifixión de Yeshua y luego se extendió a la iglesia con la lapidación de Esteban en Hechos 8. El templo luego facultó a Saulo para arrestar a los creyentes, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4 dice: pero Saulo comenzó a devastar la iglesia, entrando en casa tras casa y arrastrando a hombres y mujeres, los pondría en prisión. Por tanto, los que habían sido esparcidos andaban predicando la palabra. Saulo fue luego a Damasco, donde muchos creyentes habían huido, y en el camino se encontró arrestado por Yeshua mismo. Se dio vuelta, ¿verdad? Se cambió, ¿verdad? Y luego su nombre también cambió en Pablo, el más pequeño, ¿verdad? Y dice, para mostrar un cambio en su naturaleza. Más tarde Pablo recordó sus primeros días cuando escribió en Gálatas 1, versículos 13 y 14, porque habéis oído de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cómo perseguía a la iglesia de Dios sin medida y trataba de destruirla. Y yo avanzaba en el judaísmo más allá de muchos de mis contemporáneos, entre mis compatriotas, siendo más celoso de mis tradiciones ancestrales. Entonces vemos la historia bíblica que los llamados judíos fueron los primeros perseguidores, ¿verdad?, de la asamblea de creyentes de Yeshua, de ese judaísmo verdadero, de ese Judá verdadero, de ese seguidor de David verdadero, el Mesías. A menudo presentaban quejas oficiales contra la iglesia para inducir a Roma a suprimir la iglesia o arrestar a los creyentes. Juan fue testigo de esta cosa y escribió libremente sobre el conflicto. También era común que las autoridades confiscaran las propiedades de quienes eran acusados del comportamiento ilegal. Así que el Mesías reconoció la pobreza de la iglesia de Esmirna. Pero les dice, pero vosotros sois ricos. No importa que le saquen todo. No importa que lo pierdan todo. Eran pobres en bienes mundanos. Eran pobres en bienes terrenales. Pero eran ricos en fe. Porque habían acumulado para sí tesoros en el cielo, como dice Mateo 6:20. Como veremos más adelante, la iglesia de la Odisea, que describe la iglesia al final de la era, había hecho lo contrario de la iglesia de Esmirna. Los laodicenses eran ricos en bienes terrenales, pero no en la verdadera riqueza del espíritu, no en la emuná, en la fe. Parece referirse al mensaje de prosperidad, que tiene la apariencia de fe, pero generalmente es una forma de pensamiento positivo. Y es lo que vamos a ver después en la Odisea, que estas cosas, las riquezas y estas doctrinas de prosperidad que salieron casi en el último tiempo, que tienen que ver con el último tiempo de la congregación, de la asamblea, que quiere ser rica por fuera y está perdiendo la fe y está perdiendo, ¿verdad?, las cosas espirituales. Entonces ejercen un sentido terrenal nada más. Pero él les dice, ustedes que dicen ser ricos son pobres, lamentablemente. Continúa el mensaje diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y en Apocalipsis 2:10 dice, no teman los que están a punto de sufrir. No se atemoricen, no tengan temor, no tengan miedo de lo que van a sufrir. Aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, el diablo quiere decir el adversario, ¿verdad? Quiere decir
adversario, quiere decir esa persona que está en contra. Entonces, bien dijimos que este emperador romano también iba a dar 10 días, que eran 10 años de tribulación. Los hombres siempre temen la persecución y el sufrimiento, eso está claro. Pero cuando comprenden que Dios está con ellos y que esta persecución está incorporada en el plan divino, en lo que Dios quiere para esa vida, lo que Dios anhela, pueden consolarse al saber que hay un propósito en ello, que hay un fin determinado, que es lo que Dios desea. A Esmirna le dijeron que estaba siendo probados para ver si su fe era real. Hay un momento en que esa fe tiene que ser probada, hay un momento en que tenés que pasar por circunstancias, por situaciones, para que se pruebe tu corazón, para que se pruebe esa fe, la emuná. Y el Espíritu se centró en la tribulación de 10 días, profetizando sobre la persecución de Diocleciano, desde el año 303 hasta el año 313 después del Mesías. Diocleciano, el emperador romano, ordenó la destrucción de iglesias, la quema de escrituras, y que todos los creyentes sacrificaran a los dioses romanos. Estos edictos se emitieron en Nicomedia, la capital de la mitad oriental del imperio. Eusebio, obispo de Cesarea, en ese momento, nos dice que fue testigo personalmente de muchos de los martirios en la ciudad de Tiro, donde los hombres fueron entregados a bestias salvajes, a leones, a tigres. Pero 2 años después de la persecución, Diocleciano sufrió una enfermedad mental, lo que lo obligó a retirarse en el año 305 después del Mesías, y fue reemplazado por Maximiano, quien fue reemplazado a su vez por Licinio. Y en aquellos días había 4 Césares, 2 en Oriente y 2 en Occidente. El propio Diocleciano había dividido el imperio a principios de los años 285 después del Mesías. Las principales persecuciones tuvieron lugar en Oriente. En Occidente los emperadores no estaban de acuerdo con la política de persecución, por lo que solo realizaron una persecución mínima para satisfacer la política oficial del gobierno. Y acá aparece Constantino, fue uno de esos césares occidentales, y a medida que aumentaba su poder, puso fin a las persecuciones donde quiera que reinaba. Constantino era un príncipe británico. Su madre, Helena de York, era una cristiana fuerte, una creyente fuerte. Constantino emitió un edicto en el año 306 después del Mesías, concediendo tolerancia religiosa a los creyentes de España, Galia y Britania. A medida que Constantino ganaba territorio, extendió su política de tolerancia religiosa hasta que finalmente, después de tomar la propia Roma, pudo poner fin por completo al tiempo de persecución en el 313. Así terminó la historia de la iglesia de Esmirna. Pero nos queda la recompensa de los vencedores. Apocalipsis 2:11 dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no será dañado por la segunda muerte. Anteriormente, en el versículo 10, a los vencedores de Esmirna se les prometió la corona de la vida. Y Santiago, Jacob 1:12, habla también de esto diciendo: bienaventurado el hombre que persevera en la prueba, porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Hermano, y esto Jacob pone una palabra ahí, que el Señor ha prometido a los que lo aman, porque ojo, pasar una prueba de esta naturaleza, una tribulación tan tremenda, y aún
pagar con la vida, morir, eso es amar al Señor. Esa es la prueba de amor al Señor, es lo que está diciendo. Pero le está prometiendo la corona de vida, que el que persevera en la prueba y que haya sido aprobado, dice, recibirá la corona de vida. Se te va a duplicar la vida. Sin duda, esta es la misma corona que Pablo reclamó hacia el final de su vida, cuando escribió en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada una corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Comúnmente se creía que se debía dar una recompensa especial, representada como una corona, a aquellos que habían sufrido el martirio o que habían sido fieles a través de la persecución. Algunos llegaron a decir que un creyente tenía que ser asesinado para convertirse en vencedor. Esto dio lugar a un cambio en el significado de mártir. El significado original de la palabra era testigo, pero pronto se refería a alguien que había sido asesinado como testigo del Mesías. Pero no todos los mártires son asesinados. Un vencedor no es necesariamente alguien que es asesinado, sino uno que da testimonio del Mesías como una persona de amén, de una palabra, de decir así sea. Es alguien que tiene oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque es oyendo que uno puede dar testimonio diciendo amén. Esto es muy interesante, hermano, porque estos mártires son los testigos. Estos que estaban muriendo eran testigos. Y ahora entramos en esta parte que conectamos con el Antiguo Testamento, conectamos con Torá. ¿Sí? La iglesia de Esmirna corresponde, ¿se acuerdan que yo les había mostrado en las clases anteriores? Estas congregaciones que corrían en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En el desierto, Moisés, y con estas que Juan nos está planteando aquí en Apocalipsis. La iglesia de Esmirna corresponde a la iglesia de Coré, bajo el antiguo pacto. Más específicamente, los falsos judíos de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 2.9. Hablan de la rebelión de Coré. Números 16, del 1 al 3. Dice: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijo de Eliab, y sobre el hijo de Pelet, hijo de Rubén, se levantaron delante de Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea hombres de renombre, y se reunieron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: habéis sido bastante lejos, porque toda la congregación es santa y cada uno de ellos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué, pues, os enaltecéis por encima de la asamblea del Señor? La causa de esta rebelión se da en Números o en Bamidbar 16, del 9 al 10. ¿No os basta que el Dios de Israel lo haya separado del resto de la congregación de Israel para acercarse a Él, para hacer la obra del tabernáculo del Señor y para estar delante de la congregación para servirles? ¿Y qué te ha acercado a ti, a Coré y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo? ¿Y también buscas el sacerdocio? Coré era levita, pero no era sacerdote, es decir, no era descendiente de Aarón. No estaba satisfecho con su llamado como levita para ministrar en el tabernáculo, así que deseaba reemplazar a Aarón como sumo sacerdote. En otras palabras, había rechazado la palabra del Señor de que Aarón iba a ser el sumo sacerdote. Éxodo 28:1. Por eso es una rebelión clara, concisa.
Estoy en contra de lo que Dios ha decidido. Estoy en contra de lo que Dios ha llamado. Estoy en contra de lo que Dios quiere hacer. El motivo principal de Coré fue la envidia y la ambición y lo que llevó a rebelarse contra la palabra del Señor. Sin embargo, Coré pudo convencer a 250 líderes de la congregación de que Moisés y Aarón no eran aptos para llevar a Israel a la tierra prometida. Anteriormente, en Números 13 y 14, Bamidbar 13 y 14, el pueblo se había negado a entrar a la tierra prometida debido a sus miedos a los gigantes. La perspectiva de permanecer en el desierto durante 40 años, hasta que toda esa generación hubiera muerto, era demasiado para que la aceptaran. Pensaron que era mejor regresar a la tierra de Egipto y permanecer en esclavitud. Acá tenemos un problema, hermano, con la autoridad. Y este problema de la autoridad comenzó ahí en Esmirna. Que tiene la relación, por eso se lo estoy planteando, es una relación de esta iglesia de Esmirna con aquella iglesia, ¿verdad?, de Coré. La primera fue Éfeso en relación con aquella iglesia que Moisés lo saca al desierto. Ese primer amor donde estaba casado, ¿verdad? Y ahora está Coré en esta rebelión y Esmirna está con esta congregación. Una congregación del antiguo y con el nuevo. Y este problema de la autoridad, el primer problema es, como notamos en el caso de la iglesia de Moisés, era que el pueblo quería un hombre que lo representara ante Dios. En lugar de tener una comunicación directa con Dios, como ya lo hemos dicho anteriormente. Y el segundo problema es que los hombres rechazan a aquellos que Dios realmente ha llamado como líderes, sobre la base de que Dios no ha llamado a todos democráticamente. Y esto también es peligroso, porque debemos enseñar toda la verdad, hermano. Coré usó el problema anterior contra Moisés y argumentó que toda la congregación es santa, cada uno de ellos, y el Señor está en medio de ellos. Y es verdad, la declaración era bastante cierta, pero no reconocía los llamados individuales de Dios. Un llamamiento, independientemente de cuán grande o pequeño parezca, da a los hombres autoridad para cumplir con esos llamamientos. Cuando cualquier persona está funcionando dentro de su llamado, todos los demás, desde los apóstoles hasta los maestros, deben someterse a la palabra o acción que está operando en el llamado. Moisés y Aarón estaban funcionando en sus llamamientos, pero Coré quería reemplazar a Aarón y aparentemente los 250 líderes de la congregación querían reemplazar a Moisés, con su democracia, lógicamente. Si hubieran tenido éxito, habrían sido guiados por sus propias mentes carnales en lugar de por el Espíritu de Dios. Todos los temas importantes se habían decidido por votación. Y los síes anularon los noes. El no, ¿verdad?, anulado por el sí. Dios ciertamente quiere hablar directamente a todos los hombres. Esto es así. Pero Dios también ha instituido autoridades en la tierra. Instituyó ese ministerio, ¿verdad?, que es el ministerio de la cabeza, el ministerio del Mesías, que a la vez tiene 5 llamados enumerados en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él dice, y a uno les dio por apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas y a otros como pastores y maestros. Pero dice, se los dio. ¿Y se los dio para qué? Para el servicio, para perfeccionar a todos los santos, ¿verdad? Por lo tanto, debemos evitar los dos problemas que los hombres tienen con la autoridad. Debemos evitar la autoridad de los hombres mientras que al mismo tiempo nos sometemos a la palabra de Dios que está en los hombres. Siempre que alguien habla la palabra de Dios, incluso los apóstoles y profetas, deben someterse a la palabra de Dios independientemente del vaso por el cual pueda venir.
Moisés y Aarón fueron verdaderamente llamados por Dios, pero Coré y sus compañeros trataron la palabra como si viniera solo de sus mentes carnales, no reconociendo la revelación cuando la escucharon venir de Moisés y Aarón, por lo que Coré pudo aprovecharse del pueblo cuando se quejaron de su situación. Entonces esta rebelión en Esmirna, la iglesia de Esmirna enfrentó el mismo problema que se vio en la rebelión de Coré. Y apareció en Apocalipsis 2:9, donde Dios dijo que había tomado nota de su tribulación y pobreza, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Esos líderes judíos en Jerusalén, o quizás en alguna asamblea cercana de Esmirna, eran el equivalente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, a la compañía rebelde de Coré en Bamidbar, o en Números 16. Moisés era un tipo de Mesías, como dice en Deuteronomio 18:18, comparando con con Hechos capítulo 3:22. Así también lo fue Aarón, porque así como Aarón fue el sumo sacerdote de su orden, así también fue Yeshua el Mesías, el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, como dice Hebreos 7:17. Yeshua, quien fue ungido y llamado a ser rey y sumo sacerdote, fue rechazado por los líderes de Jerusalén, cuyo motivo era usurpar su trono o su autoridad para sí mismos. Parece que la iglesia en Esmirna había tratado de llegar a los judíos en la sinagoga. Tal vez algunos judíos se habían convertido al Mesías, pero aún querían mantener el antiguo orden del judaísmo o de esas cosas que eran contrarias. Pase lo que pase, se descubrió que la iglesia de Esmirna tenía problemas con una rebelión similar a la de Coré en medio de ellos. El Espíritu del Señor les envió un mensaje señalando este problema. Por extraño que parezca, después de señalar el problema en su medio, no se da ninguna solución. A la iglesia no se le dice que tendrán tribulación y persecución. Sin embargo, podemos llenar los espacios en blanco cuando relacionamos el problema de Esmirna con la rebelión de Coré. Esta es la ventaja que tenemos al saber cómo se repitieron las iglesias del Antiguo Pacto en las iglesias del Nuevo Pacto. De hecho, las cosas que sucedieron en las iglesias o en ese Israel, que es la asamblea del Antiguo Pacto, advirtieron a las iglesias del Nuevo Pacto, a las asambleas del Nuevo Pacto, que no repitieran los mismos patrones del pasado. Por eso dice que Pablo enseña que la Escritura es para que nosotros, para ayuda, para ejemplo, para cuidado. La única manera de evitar tal repetición era adoptar completamente ese Brit Hadashah, ese nuevo pacto, y dejar toda trampa de lo pasado, en todos los sentidos. Desafortunadamente la iglesia siempre ha tenido dificultad con eso, porque no han entendido claramente la diferencia entre los dos pactos, evidentemente. El propósito, hermano, de la tribulación que habla en Esmirna, las leyes de tribulación que se encuentran en Levítico 26 y en Deuteronomio 28, muestran que Israel iba a entrar en tribulación a causa de su rebelión contra Dios y el Mesías. Por ejemplo, Levítico 26, 14 al 16 nos dice: pero si no me obedecen y no cumplen todos estos mandamientos, si en cambio rechazan mis estatutos y si su alma aborrece mis ordenanzas para no cumplir todos mis mandamientos,
y así quebrantan mi pacto, yo también les haré esto. Es decir, el propósito de tal tribulación es purificar a la asamblea, es purificar a la iglesia, es decir, disciplinar a la iglesia para que continúe obedeciendo la palabra de Dios, en lugar de las tradiciones de hombres o tradiciones paganas. Tal tribulación entonces puede producir vencedores que se arrepienten y se vuelven a Dios en su necesidad. Aprenden a no rechazar y aborrecer la ley de Dios, sino a abrazarla de una manera, ¿verdad?, del Brihadayá, del nuevo pacto, como que eso que está escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. No ven su éxito en ser obedientes como la base de su salvación, sino que ven la ley como el estándar divino de justicia que Dios está escribiendo en sus corazones. No es para salvación, diciéndolo de otra manera, como ya lo hemos repetido incansablemente. Parece que había un contingente judío dentro de la iglesia de Esmirna que estaba trabajando para que los creyentes volvieran a ser esclavos otra vez. Y rechazaron la palabra que había venido a través del apóstol Pablo en sus años anteriores, y también rechazaron la palabra que venía a través de Juan. Y la oposición de Saulo de Tarso, Pablo, a tales judaizantes se ve más claramente en sus cartas, ¿verdad?, de Gálatas, que hemos también estudiado, donde discute los dos pactos. La oposición de Juan a ellos se ve en su uso del término anti-Mashiach para describirlos en su primera carta. El enfoque de Juan fue mostrar que a los que usurparon el trono del ungido rey de Judá son como Absalón, quien usurpó el trono de su ungido padre, el rey David. Podemos ver entonces una revelación progresiva que va de Éfeso a Esmirna. La progresión más notable es la cuestión de la autoridad en dos partes. La segunda es cómo dejar el primer amor de la iglesia trajo la necesidad de disciplina y tribulación en la segunda. Viéndolo de esta manera, está claro que el propósito de esta tribulación en general era purificar a la iglesia y darle comprensión del propósito y el uso apropiado de la autoridad. La lección es esta. Primero, desarrolle oídos para escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. Segundo, no rechace la autoridad genuina de los llamamientos de los hombres, porque Dios lo ha levantado para edificar la asamblea, como dice Pablo en Efesios 4, 12 y 13, para capacitar a los santos para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura que pertenece a la plenitud del Mesías. Cuando aprendemos a discernir la voz de Dios que habla a través de hombres y mujeres y de cualquier otra forma o otra fuente, entonces podemos desarrollar cierta medida de madurez espiritual. No debemos oír la voz de los hombres, sino oír la voz de Dios en los hombres. Siempre que hable, debemos reconocer también que Dios no le dice todo a ningún hombre, sino que distribuye su revelación entre muchos. Lo hace para crear la necesidad de funcionar como un cuerpo, para promover la unidad y el amor entre los hermanos. Esta es la voz del Espíritu de entendimiento, que es el espíritu particular de los 7 espíritus de Dios dado a Esmirna. Lo que oigan entenderán lo que oigan, para que puedan conocer el plan divino y vivir en consecuencia. La iglesia de Esmirna, hermano, nos muestra esta maravillosa aplicación en cuanto al sufrimiento. Mostrar que el sufrimiento no es fracaso, sino forja el testimonio, motivar esa fidelidad activa y a sostener
la casa de Dios bajo prueba. Entonces, esto es muy importante porque mirra, ¿verdad? Que es como la amargura útil o con propósito, ese sufrimiento y amargura con propósito, que podemos ser casas, ¿verdad? Con la Bet, casas de Dios en medio de la presión que puede ejercer una prueba, una tentación, ¿verdad? O esos días de tribulación. Entonces, Él quiere probar ese corazón, quiere probar esa muná, y esta iglesia, no solamente la parte histórica, sino que también podemos tener un drash, un remes, un sot de esta iglesia, de esta asamblea. Entonces, no quiero extender más el tema de Esmirra. Esto